Bienvenidos una vez más a bordo de Sensus Vitae, la nave especial que os acompaña en un viaje que tiene como objetivos las emociones, la salud y la consciencia. Gracias por estar y ser, por prestarme un poco de vuestra atención. Antes de pasar al siguiente punto de esta serie de 5 vídeos, donde expondré la actual crisis sanitaria, pero que yo la titulo como crisis del sistema socioeconómico a nivel sistémico, vamos a hacer un poco de resumen de los conceptos más importantes que yo quería exponer en el anterior vídeo. ¿Cómo entendemos esta pizarra? ¿Cómo entendemos estos conceptos? Está claro de que en el actual sistema socioeconómico nada pasa por casualidad. Todo está perfectamente orquestado y planificado. Y cuando digo todo, es todo. ¿Sí? Nada es al azar. La manera como se controla el sistema es mediante estas ecuaciones, mediante esta ecuación, que está perfectamente programada en un ordenador central. Este ordenador central, para poder controlar el sistema, necesita que toda la actividad humana esté informatizada y por lo tanto sea entendible por este computador. Por eso hoy en día son tan importantes los dispositivos electrónicos, como los ordenadores, los móviles, los tablets. ¿Por qué? Porque allí es donde se recoge toda la información, donde todo se digitaliza. ¿Sí? Hasta se digitalizan las huellas digitales para desbloquear el móvil. O sea, imaginaros el flujo de información tan brutal que está recogiendo este ordenador central. Y luego, pues claro, cómo puede ir modelizando estas ecuaciones. De tal manera que es muy fácil predecir lo que va a pasar. Entonces, la manera como se va orquestando el sistema es a través de impulsos de Dirac. El impulso de Dirac es un señal que yo puedo introducir en el sistema, en la retroalimentación. Este señal puede ser de baja intensidad y entonces lo que hago es predecir el comportamiento. Una vez yo ya observo cómo se va a comportar mi sistema, entonces yo, si le añado la publicidad y amplifico este impulso, lo que voy a hacer es cambiar las ecuaciones en función de mis intereses, con lo cual yo puedo controlar perfectamente todo el sistema y el PIB mundial. ¿Se entiende un poco el mecanismo de cómo se puede controlar y orquestar la economía? Vale, entonces voy a pasar ahora al punto que nos toca hoy, que es la crisis socioeconómica actual y que tiene proporciones de sistémica. Entonces, ¿cómo se ha orquestado esta crisis? ¿Cuándo empezó a organizarse toda esta movida? Vamos a verlo. Por allá en los años 70, cuando era pequeño, había una serie de dibujos animados titulada Érase una vez la vida, y allí siempre se dibujaban a los virus como unos bichitos muy maléficos, muy malvados y que tenían que ser destruidos. Esta fue mi primera idea sobre los virus, ¿sí? De cuando yo era un niño pequeño. Después empecé a ver películas también asociadas a supuestas amenazas extraterrestres que contagiaban a las personas. ¿Sí? Todo un sinfín de películas, 1978, La invasión de los ultracuerpos, 1995, 12 monos, Estallido, en 2007, Soy leyenda, en 2013, The Flu, 2016, 93 días. Todas estas películas también han ido inoculando en la mente de la gente el peligro de los virus. ¿Sí? Por lo tanto, los medios de comunicación y más concretamente lo que llamamos el entertainment, ya desde hace muchos años nos viene vendiendo esta idea del peligro de contagio de los virus. Otro elemento con el cual pues, hemos ido formándonos una creencia alrededor de los virus, las polémicas vacunas. Sí, yo no voy aquí a entrar en valoraciones, pero está claro que desde muy pequeños ya somos vacunados, ¿sí? Y cuando escuchamos que llega la época de invierno, ¿sí? Escuchamos también que se inician las campañas de vacunación contra la gripe. Por lo tanto, aquí también el hecho de que tengamos disponibles estas vacunas también nos
lleva a creer que realmente existen unos bichos muy pequeños y que nos quieren hacer mucho daño. Lo dejo aquí. Hay además otro elemento que, aunque no es biológico, sí que contribuye a esta visión, ¿no?, a esta creencia de que hay virus malos, que son, sin lugar a duda, los virus informáticos, ¿no?, que están también amenazando a nuestro ordenador constantemente y del cual nos tenemos que proteger mediante los programas antivirus. Sí, todo esto va alimentando la creencia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez programados, mediante estos mecanismos, y ya nos creemos que los virus son muy malos, entonces también el sistema utiliza impulsos de Dirac para ver hasta dónde llega o hasta dónde alcanza esta creencia, ¿no? Y para ello utiliza distintas supuestas enfermedades infecciosas que a día de hoy aún están un poco sin saber cómo resolver, como es en 1981 la incidencia del SIDA, ¿no? Aquí esto ya es un primer impulso de Dirac. Este fue bastante importante, este tuvo bastante publicidad y por lo tanto se amplificó bastante su efecto. Más recientemente, si nos vamos a los años 2000, aquí sí que vamos viendo varios de los impulsos de Dirac que han habido. En 2003 el SARS, en 2005 la gripe aviar, en 2009-2010 la gripe porcina, en 2014 el ébola y el Zika. ¿Sí? Todas estas supuestas pandemias no tuvieron realmente el alcance que se predijo, pero sí que ya fueron utilizadas para ir viendo cómo se comportaban las ecuaciones diferenciales de la economía mundial, ¿no? Y entonces todo esto ha sido la planificación de lo que ahora estamos viviendo, ha sido como un poco la antesala, ¿sí? Entonces fijaros que ya esto en 1970, ¿sí?, ya se empieza a planificar este impulso de Dirac definitivo, que es más o menos 2019-2020, y que lo dibujamos así, muy grande, porque aquí lo que ha habido es un gran efecto amplificador mediante la publicidad. ¿Entendemos entonces cómo se planifica la economía? Por otro lado, aquí también podemos ahora hacer un poco de abogado del diablo y malpensar de las películas, ¿no? ¿Qué otras películas están inoculando futuros impulsos de Dirac que luego amplificará la televisión, la publicidad? Y claro, a mí me vienen a la cabeza siempre las películas de impactos de meteoritos. También me vienen a la cabeza las películas de extraterrestres. ¿Por qué no los desastres naturales, que pueden ser muy variados? Algunos ya los hemos vivido, como maremotos, terremotos, huracanes. No sé, las películas tienen muchos contenidos que nos van condicionando y van preparando la mente para aceptar estas crisis globales, que yo llamo sistémicas porque afectan al conjunto del sistema. Entonces, si hemos entendido cómo ha sido planificada esta crisis o supuesta crisis sanitaria, entonces también ahora entendemos que esto no es más que una cortina de humo o un instrumento, una herramienta. ¿Para qué? Para que el PIB mundial se vea afectado. ¿Y cómo se va a ver afectado el PIB mundial con esta crisis? Vamos a explicarlo. Aquí he hecho una gráfica donde podemos ver el PIB en función del tiempo. El PIB, cuando todo está ordenadito y controladito, suele crecer al 3%. Sí, pero entonces sucede un impulso de Dirac, ¿sí?, en este punto. Y se le da mucha publicidad y además se toman unas medidas que nunca antes se habían dado, como las medidas de confinamiento.
¿Sí? Este impulso dirá que es la crisis sanitaria mundial por el supuesto COVID-19. Entonces, si esto lo vemos un poco más allá de lo que es el problema sanitario, lo que nos estamos dando cuenta, o lo que nos tendríamos que dar cuenta, es que detrás de esta cortina de humo se esconde que el sistema ha gripado, ¿sí? No es que tengamos una gripe a nivel sanitario, pero también tenemos un sistema que ha gripado. Y este es un poco jugar, estoy jugando un poco con las palabras, pero creo que se entiende. Entonces, estas crisis siempre se caracterizan por tres condiciones. ¿Sí? Lo podemos ver aquí abajo. Cuando se introduce el impulso de Dirac en el sistema y se publicita, se genera un problema a nivel social. Y este problema va a llevar una reacción. En un corto periodo de tiempo, ¿sí? Va a haber una reacción que, en este caso del COVID-19, es a proporciones mundiales. La gente entra en shock. ¿Sí? Porque esto sucede de manera tan repentina y tan inesperada que es un shock. Es un choque emocional en toda regla. Y cuando hay un choque emocional de estas proporciones, la emoción que se activa es el miedo. Pero claro, es un miedo tan elevado que hasta puede llegar a ser pánico. Y cuando la gente entra en pánico, su conducta suele ser impredecible. Cuando hay un choque emocional, hay tres maneras de reaccionar, hay tres maneras de hacer frente. Lo hemos explicado muchas veces. Yo puedo pasar a la acción y entonces iré a la lucha o me defenderé. Yo puedo huir o puedo hacerme el muerto. Entonces, claro, como esta supuesta amenaza no la podemos ver porque es un microorganismo, entonces, claro, yo no tengo, la sociedad no dispone de herramientas para luchar. Por lo tanto, esta opción de pasar a la acción y luchar no es posible. La opción de huir, claro, al ser una pandemia, o sea, que afecta a todo el mundo, no hay sitio donde huir. Por lo tanto, no puedo luchar, no puedo huir. ¿Qué me queda? O me protejo o me hago el muerto. ¿Y qué es lo que está pasando? Confinamiento. Nos protegemos y nos hacemos los muertos. Esto es simbólico, pero es que las otras dos opciones ahora mismo son inviables. ¿Sí? No veo el enemigo y no puedo huir de él porque está por todo el mundo. Cuando uno se encuentra en situación que solo se puede defender o hacer el muerto, claro, ¿qué solución va a demandar? ¿Cómo tiene que ser esta solución? Pues la solución siempre va a tener dos cualidades importantes, que sea para la seguridad y para la protección. Una posible solución es la vacuna, porque me va a proteger del contagio. ¿De acuerdo? Entonces, pasan más cosas cuando yo entro en shock, miedo, pánico. ¿Qué pasa cuando entramos en pánico, en miedo? Pues tres cosas muy importantes. En estado de shock, la gente, por lo general, suele ser más manipulable, ¿sí? Suele tener conductas obedientes y suele ser muy sumisa. Entonces, cuando luego venga la solución, que está perfectamente planificada, porque aquí nada es por casualidad, va a ser mucho más fácil que sea aceptada por la gran mayoría de la población. Pero evidentemente esta solución siempre va a tener unas contrapartidas. Y sabemos que la contrapartida a mayor seguridad y protección siempre es en detrimento de la libertad individual. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ser menos libres, ¿sí? En nombre de la seguridad y protección. Entonces está claro que compraremos la solución, que posiblemente serán las vacunas, y más cosas que será interesante de ir contando, ¿sí? Lo veremos más adelante.
Entonces, otra manera de ver este problema reacción-solución es, si yo venía de un cierto orden, de un PIB mundial estabilizado, más o menos controlado, ¿sí? Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, aquí lo que se produce es la crisis. Entonces, esto sería la crisis, y aquí es lo que podríamos ver también, es que entramos en lo que entramos es en el caos. ¿Sí? Es una crisis que provoca el caos. ¿Sí? Entonces está claro que a la gente no le gusta vivir en el caos. La gente quiere orden. Y claro, luego cuando venga la solución, lo que va a venir es un nuevo orden. Entonces la solución no solo va a ser una solución para la crisis sanitaria, la solución también va a llevar implícita muchas medidas para un nuevo orden mundial, porque estamos hablando de una pandemia mundial. ¿Sí? Entonces, esto sería lo que caracterizaría una crisis socioeconómica sistémica, porque está claro que va a afectar a cómo será el sistema que se va a implementar a partir de esta crisis, planificada y orquestada. ¿Y cómo va a ser este sistema? Aquí yo no tengo una bola de cristal, pero podemos empezar a intuir cosas de cómo va a ser este nuevo orden mundial. Por lo menos tendencias, ¿sí? Vamos a verlo. Para entender un poco cómo será la solución a esta crisis, a este gripaje del sistema, yo uso lo que es el iceberg. El iceberg sabemos que tiene una parte que es visible, que suele ser el 10%, ¿sí? Que esta es la parte que yo llamo amable, la parte amable. Pero luego por debajo del agua está el otro 90%, que es la parte que no vemos, que podemos llamar oscura. Pero recordemos que estamos en estado de shock y lo que queremos es que nos den una solución. Con que nos cuenten 2 o 3 cosas amables, pues ya nos vamos a dar por satisfechos, ¿sí? Para que podamos volver al orden, aunque será un nuevo orden planetario. Entonces, para que traguemos con el iceberg, como ya he dicho, 2 condiciones, y que vamos a considerar como algo amable, ¿sí? Y que es, con las nuevas medidas o solución, nos vamos a sentir más seguros y más protegidos. Esto sin lugar a duda. ¿Sí? Otra de las cosas que también va a ser amable es que se va a abogar por una sociedad más solidaria y donde haya más cooperación y menos competencia. Claro, esto también va a ser agradable. ¿Sí? Por otro lado, el sistema económico va a tener que ser más sostenible. Y para que sea más sostenible tendrá que ser menos contaminante. Y posiblemente otra de las cosas que ya se están intuyendo, pero lo pondremos con interrogantes, es la renta básica. Porque está claro que esta crisis va a generar mucho desempleo. Entonces, con una renta básica se contendría este fenómeno, ¿no? Que serían revueltas, gente que robaría, gente que saquearía, etc. La parte oscura, que es el 90%, esta es la parte desagradable, pero también hay que verla. Una muy clara es la deuda. La deuda irá en aumento a todos los niveles. La deuda pública, la deuda de las empresas, la deuda de las familias. Nos vamos a endeudar hasta las cejas. Luego está claro que el PIB mundial pues va a decrecer. Pero esto es un problema, porque vamos a ser todos más pobres, pero todos no, porque la desigualdad se va a incrementar. La clase media se va a contraer. Más tendencias. Vacunaciones, cada vez más obligadas y casi ya por decreto ley, ¿sí? Para no poner en riesgo la salud pública. Luego, y esta es evidente, la libertad va a ir en decrecimiento y el control va a ir en aumento. Aquí siempre va a ser un control a través
de los aparatos electrónicos, va a ser un control digital. ¿Sí? Porque ya sabemos que el ordenador necesita información que pueda entender, y la información que entiende es la digital, ¿sí? La que nosotros generamos a través de los dispositivos electrónicos, como ordenadores, tablets, móviles, etc. Por ejemplo, una cosa que ya sabemos que se puede hacer es monitorizar los movimientos de los individuos a través del móvil, con el GPS. Claro, si ahora hay una amenaza de una nueva pandemia y yo puedo saber cómo se mueve la gente, pues puedo ver dónde están los focos de infección, puedo ver cómo se han movido las personas que han estado en contacto con esos focos y puedo confinar mucho más rápido el virus. Entonces, posiblemente se van a aplicar medidas de rastreo de los móviles de manera oficial. Otra cosa que también se va a dar es que se van a crear perfiles de usuario. ¿Qué quiero decir? Pues que todos tendremos en el ordenador central una ficha de nuestro perfil. Va a saber más cómo somos el ordenador que nosotros mismos, y cómo actuamos, cómo nos comportamos, hábitos de consumo. Bueno, se entiende. Y algunas cosas que pongo en interrogante: dinero en efectivo. ¿Es seguro el dinero en efectivo? ¿Es seguro ir pasando papeles de mano en mano? Nos están haciendo lavar las manos prácticamente a todas horas. Entonces, ¿será seguro el dinero en efectivo que va pasando de unas manos a otras? ¿O va a ser una fuente de contagio que hay que suprimir para nuestra seguridad y nuestra protección? Y otra interrogante: ¿qué pasará con los autónomos? ¿Es una especie en peligro de extinción? ¿Cómo están protegidos los autónomos en el sistema? Cada vez encajarán menos. Y luego ya un apunte último, pero que esto ya sería también para futuros vídeos. USA, China. ¿Va a provocar esta crisis sanitaria el hundimiento del imperio norteamericano y la subida al trono, coronado como rey, China? Esto da que pensar. Y más si ha sido el modelo USA, el American Way of Life, el motor de los últimos 70 años, a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde ha habido un crecimiento continuado del PIB. ¿Qué pasa con todo este periodo cuando lo que se va ahora a modelizar es China? Y el modelo socioeconómico chino, ¿cómo es el modelo productivo y el modelo social chino? Está claro que no es el mismo que el americano. ¿Se va a implementar a nivel global el sistema socioeconómico chino? ¿Qué sabemos de este sistema? Pues yo no lo sé bien cómo funciona, pero me voy a informar y os voy a informar. Bueno, con este vídeo lo que también yo quería pretender o poner de relieve es cómo se planifica la economía y por qué es importante tener las ecuaciones diferenciales bien estudiadas, bien diseñadas, bien programadas en un ordenador, porque luego yo puedo jugar con el PIB mundial a mi conveniencia, ¿sí? O puedo adaptarlo a situaciones futuras que me van a interesar a mí. Entonces, este era un poco un ejemplo de cómo se ha orquestado y planificado la crisis sanitaria, ¿sí? Y como podemos ver ahora que es una cortina de humo, que lo que esconde detrás es que va a haber o se va a ir instalando un nuevo orden mundial. Esto, pues en principio, aquí no hacemos valoraciones de si esto es bueno o malo, ¿sí? Aquí simplemente exponemos de manera objetiva, ¿sí?, como yo particularmente veo lo que está pasando en el mundo a partir de mi experiencia, de mi conocimiento, y sin hacer valoraciones ni juicios, ¿sí? Yo aquí adopto rol de observador, observo, pero no me muevo. Entonces, observador, ya que te tengo aquí, ya se intuye que hay algo más detrás de esta crisis sanitaria, ¿no? Hay un verdadero gripaje del sistema.
¿Por qué está gripando ahora el sistema? ¿Cuál es la verdadera causa o las verdaderas razones que están llevando a tener que reducir el PIB mundial de manera tan drástica y también de manera tan bien planificada y tan bien orquestada? Pues en la tercera parte de esta serie de 5 hablaremos del pico de petróleo. Así que, observador, ¿estás preparado para saber las verdaderas causas de todos estos cambios tan repentinos y tan abruptos que estamos viviendo en estos días convulsos? Que la toma de conciencia os acompañe. Todo es posible gracias a vosotros.